Jorge Ripani, una reflexión sobre el Día del Pensamiento Nacional. Sí, fundamentalmente que está instituido por una ley, o sea que ya de por sí esta actividad cuenta con la Declaración de Interés Nacional. Y Pensamiento Nacional, de mi óptica, es muy importante porque tiene que ver con la afirmación del ser, de la nación argentina y latinoamericana, en tanto ontológicamente es un ser que se proyecta al mundo, pero que también tiene incorporado como propio cuestiones culturales, tradicionales, religiosas, que hacen a que un individuo se junte con otro y otro y así forma una nación. Por eso es importante celebrar el Día del Pensamiento Nacional, porque es la forma en la cual se construyen los pensamientos, esos pensamientos derivan en conocimientos, y esos conocimientos inclusive hasta en una ciencia que tiene que ver y está vinculada con el acaecer del pueblo y con las verdaderas necesidades de la nación, que no se tratan de repetir modelos europeos o norteamericanos, sino de una creación propia que tiene que ver con las salidas necesarias para el pueblo argentino. Antonio Morante, una reflexión en este día especial, en este día tan importante. Buenas tardes, es un placer reagruparnos en este día tan importante para nosotros, del pensamiento nacional. Como dice Jorge, el ser nacional nos impregna a todos los que formamos parte de este espacio de rescate de la memoria histórica, colectiva, porque eso hace que nos sintamos un poco más fuertes en épocas de nuevo colonialismo avasallante, que trata de cercarnos nuevamente. Por lo tanto, debemos afrontar un gran desafío, y a esto estamos convocados, a buscar nuevas maneras de vincularnos dentro de lo que Jauretche, Hernández Arregui y otros grandes pensadores definieron como el ser nacional. ¿Qué es el ser nacional? ¿Qué es la conciencia nacional? Sobre eso vamos a debatir. Cholo Zuckerman, una reflexión, un pensamiento en este día tan importante. Bueno, el tema es que don Arturo Jauretche fue uno de los grandes pensadores argentinos que hablaron del estructuraron, ya venía de antes, pero él hizo una forma de síntesis del pensamiento nacional. ¿Y el pensamiento nacional en qué consiste? Consiste fundamentalmente en saber quiénes somos, porque la identidad tiene que ver con eso. La identidad tiene que ver con saber quiénes somos. Jauretche fue uno de los que, no sé si el que más, pero uno de los grandes que contribuyó a hacernos entender lo que era la colonización cultural, la colonización pedagógica. Inclusive, yo no quiero hacer propaganda propia, pero yo tengo un programa de radio en donde siempre la cortina de apertura del programa es así hablaba don Jauretche, que es un tema de Jorge Marciali y que es una síntesis del pensamiento jauretchiano. El problema grave respecto al tema del pensamiento nacional es que no se difunde, generalmente no tiene prensa. Tendrían que estudiarse en todas las escuelas. La infinidad de libros que Jauretche ha escrito tendría que estudiarse en todas las escuelas, porque eso genera conciencia. Genera la conciencia nacional, que lo vuelvo a repetir. El tema es saber quiénes somos, y si no sabemos quiénes somos, realmente difícil tener un destino. Una reflexión en este Día del Pensamiento Nacional. Bueno, primero quiero decir una cosa muy importante. Ustedes pertenecen a un medio de comunicación ligado a los trabajadores, ligado al sindicato, a un sindicato muy importante de la ciudad de Rosario, que es el Empleados de Comercio, que da unas peleas muy buenas por el descanso de los trabajadores los domingos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante que haya sido precisamente el medio de ustedes que viene acá a embeberse del Día del Pensamiento Nacional. ¿Vos sabés por qué hoy es el Día del Pensamiento Nacional? Porque cuando nació Jauretche hace muchos años ya en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Entonces, para mí es muy importante, durante el gobierno de Kirchner se estableció como Día del Pensamiento Nacional hoy. Pero además, como acaba de decir Zuckerman, en ese decreto se planteó la necesidad de que en todos los establecimientos educativos se hable de este tema, porque tiene que ser una cosa fundamentalmente para la gente joven.
Entonces, bueno, primero entonces, resumiendo, felicitaciones a empleados de comercio, felicitaciones a ustedes, porque sinceramente se ha convertido en un medio fundamental para la difusión del pensamiento nacional. Sindicato de Empleados de Comercio, un sindicato con una larga trayectoria en Rosario, pero en los últimos años ha tomado esa bandera de la difusión del pensamiento nacional. Y ahora, ¿qué decirles de Jauretche para convocar un poco a la gente que lo lea? Yo siempre recomiendo mucho leer como primer libro de Jauretche un librito que se llama Manual de Sonceras Argentinas. Más, si tuviera alguno se los regalo para que lo lean en la redacción. ¿Por qué? Porque este es un país donde tenemos una batalla cultural muy grande en la que vamos perdiendo. Las sonceras se multiplican. Si las sonceras eran un montón en la época de Jauretche, hoy en día los medios de comunicación oficiales, los medios de comunicación, están permanentemente. Además, Jauretche decía una frase muy interesante, que es que cuando se muere el último sonso, la sonza queda preñada. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos una batalla cultural en el mes de diciembre que va a asumir nuestro gobierno. Hay que poner, y además esta no es una cosa que el gobierno, no, esta es una cosa que es responsabilidad nuestra, específicamente responsabilidad de los periodistas y de los periodistas comprometidos con el movimiento obrero, como son ustedes, de manera de que el homenaje tendríamos que hacérselo a ustedes porque están acá al pie del cañón y peleando, porque tenemos una pelea muy jodida, voy a decirlo con esa palabra, muy jodida, a partir del mes que viene, que es dar la batalla porque el pensamiento nacional se convierta en el elemento para evitar seguir con estas sonceras que nos tienen la mente de alguna manera amasada de tanta gente. 40% de personas que no han leído el Manual de Sonceras Argentinas. Entonces recomiendo mucho, leamos el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jauretche y me comprometo a regalar uno para que tengan en la redacción.